¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hacemos Agenda Económica PM. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde aquí en CNN Chile para revisar los temas más importantes del día. Y vamos a comenzar con la noticia económica del día, el informe de empleo que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas y que muestra cómo el mercado laboral sigue recuperándose. 7,8% fue el desempleo en el trimestre que va de enero a marzo. Y es una cifra importante porque hay una disminución muy clara respecto al mismo trimestre, pero del año 2021. Hay una caída de 2,6 puntos porcentuales hace un año atrás. Superábamos ya en ese entonces el 10%, hoy día estamos hablando de un 7,8% de desocupación. Y no solo eso, la tasa de personas desocupadas bajó un 20,9%. Eso quiere decir el número de personas que estando en la fuerza laboral se encuentra sin trabajo. Una cifra que se vio influida por quienes estaban cesantes y quienes buscan empleo por primera vez también. Por otro lado, el número de personas ocupadas sube en 8%. Las actividades de salud, construcción, el sector del comercio también influyen con fuerza en estos números. Hay particular preocupación por lo que está ocurriendo con el mercado laboral femenino. Ahí la tasa de desocupación llegó a un 8,7%, es más alta que el promedio a nivel nacional y este es uno de los temas que está en la agenda también del gobierno. Escuchemos reacciones y el análisis que hicieron desde el Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Hacienda. La ministra Janet Jara pone el énfasis en la necesidad de avanzar en el empleo femenino. El ministro de Hacienda, por su parte, dice que acá hay buenas noticias porque hubo una caída de la actividad que no ha repercutido todavía en el mercado laboral. Se observa una... pero sin duda todavía quedan algunos sectores rezagados, lo cual confirma también las políticas que hemos estado impulsando desde el programa Chile Apoya a efectos de atender ciertos sectores económicos que se encuentran más atrasados, como por ejemplo el turismo y algunas áreas de servicio, así como también ciertos sectores, ciertos grupos, ya que efectivamente persiste la brecha entre hombres y mujeres y nuestro esfuerzo por este momento está, por cierto, en el IFE reforzado para mujeres. Vamos a seguir evaluando permanentemente la evolución del comportamiento en el empleo. El empleo ha seguido creciendo, también han ido retornando al mercado del trabajo personas que lo habían abandonado, especialmente mujeres que lo habían dejado durante la pandemia. Así que lo que vemos es que en el mercado del trabajo se sigue progresando en materia de empleo, pese a que a ocurrir en meses en los cuales la actividad tendió a estabilizarse. Así que creo que son cifras positivas, se combinan, ¿cierto?, con las que dio la Universidad Católica con su encuesta hace algunos días atrás. Así que creo que son avances que hay que valorar. Claro, y avanzamos en el proceso de recuperación de los empleos que destruyó la pandemia. 87% aproximadamente de esos puestos de trabajo ya se han recuperado, es lo que ha dicho el INE hoy día. Pero los invito a que revisemos más detalles. Hagamos doble clic sobre algunos de los números importantes que entregó el INE hoy. En la siguiente gráfica vemos algunos números que son muy relevantes. El número de ocupados, es decir, las personas que están trabajando, que están dentro de la fuerza del trabajo y que tienen un empleo, crece un 8% respecto a un año atrás. 8.797.000 personas y fracción son las que están ocupadas. La fuerza de trabajo, por otro lado, también crece y este concepto es muy importante. Son aquellas personas que, estando en edad de trabajar, buscan empleo activamente o ya tienen uno. Y esto también hay un crecimiento, 5% de crecimiento en 12 meses, 9.541.000 personas están en la fuerza de trabajo, lo que quiere decir que la gente hoy día tiene más incentivos y pareciera más esperanzada también en buscar un empleo y por eso lo está haciendo de manera activa. La tasa de ocupación en este sentido crece, 54,9% es el nivel actual, 3,5 puntos más que el año pasado y la tasa de ocupación informal, este dato es importante, también sube, 27,3%, casi 1 de cada 4 empleos hoy día son empleos informales. Bueno, vamos a otro tema. Esta semana tuvimos la propuesta del gobierno respecto al salario mínimo. Lo dimos a conocer esta semana, el día lunes, cuando lo anuncia el gobierno, 400.000 pesos será el monto de salario mínimo a partir del 1 de agosto, tras el acuerdo con la CUT. Ayer fue una jornada de conversación con las pymes y se logró un acuerdo para el mecanismo con el que va a subsidiar el gobierno.
se van a pagar 22.000 pesos directamente desde el Estado. El resto, la diferencia para llegar a los 50.000 de aumento, los cubrirán las empresas. No todos los gremios, eso sí, se sumaron a este acuerdo. Hubo algunos que se marginaron, como la Multigremial de Emprendedores, Achiga también, que reúne a los restaurantes, y FedeTour. Hoy día conversamos precisamente en CNN Chile con la presidenta de este gremio de la Federación de Empresas de Turismo, y esto fue lo que dijo, las razones por las cuales decidieron no sumarse al acuerdo con el gobierno. Tiene que producirse en condiciones en que una industria está funcionando de manera normal. Y aquí me refiero a la industria turística y todos los sectores que nosotros representamos. Hoy día nosotros no estamos funcionando de manera normal porque seguimos con restricciones para poder recibir turistas extranjeros y reactivar el turismo receptivo, ¿no? Que es el que se alimenta de la llegada de turistas extranjeros. Estamos trabajando al 10% de los números que teníamos prepandemia. Por lo tanto, es muy difícil sostener una conversación respecto de aumentos en los costos de empleo para una industria que todavía está paralizada en gran parte. Bien, cambiamos de tema. Nos vamos ahora a noticias del mundo. Hay preocupación por lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que vive su ciclo de inflación más alto en 40 años y que hoy día dio a conocer noticias sobre el crecimiento económico que son preocupantes. Cayó la economía de Estados Unidos en el primer trimestre. 1,4% fue el nivel de contracción para la economía norteamericana, cuando el mercado estaba esperando en realidad un crecimiento en torno a 1%. Y esto enciende las alarmas, evidentemente. Estamos hablando de la economía más importante del mundo. Sabemos que lo que afecta a Estados Unidos termina por afectar también la marcha de la economía global. Y además se compara con un crecimiento exorbitante del último trimestre del año pasado. 6,9% había crecido la economía de Estados Unidos, fundamentalmente como reflejo de las medidas de estímulo económico que había aplicado el gobierno de Joe Biden. ¿Qué fue lo que explicó la caída de este primer trimestre entre enero y marzo? El abultado déficit comercial, dice el reporte de Bloomberg. El menor crecimiento también de inventarios contrarrestaron la demanda que están mostrando los consumidores y las empresas. Y eso es lo que está generando problemas, y es un problema que puede permanecer por un buen rato, pensando en lo que está ocurriendo en materia inflacionaria, fundamentalmente en Estados Unidos. El conjunto de exportaciones netas, los inventarios restaron cerca de 4 puntos porcentuales al crecimiento general, es lo que dice el análisis de los medios especializados en ese país. Y ojo, porque con una inflación tan alta, esto empieza a poner en jaque la estrategia de la Reserva Federal, que busca frenar el alza de inflación con un aumento de tasas. Aumentarla en exceso podría significar también un riesgo para la marcha de la economía. Si es que se sube mucho la tasa de interés y se frena el crecimiento, Estados Unidos incluso podría entrar en un escenario recesivo, es lo que ha dicho Deutsche Bank hace algunos días atrás, y eso evidentemente que genera preocupación porque ya venimos en un contexto post-pandemia de difícil recuperación a nivel global. Bueno, y de vuelta en nuestro país, comentemos resultados de empresas. Estamos en plena época en la que las compañías empiezan a mostrar sus resultados, y hay un sector en particular al que les fue particularmente bien. Hablamos del sector bancario, que obtuvo 1.600 millones de dólares en utilidades en los primeros 3 meses. En el primer trimestre, los beneficios de la banca crecieron más de 30% si los comparamos con el mismo trimestre, pero del año 2021. Fundamentalmente, lo que explica este aumento tiene que ver con la recuperación de la actividad económica. Recordemos que en el primer trimestre de 2021 veníamos saliendo de la pandemia. De todas maneras, son cifras que son enormes para un sector que está muy saludable. El Banco de Chile fue el que tuvo mayores ganancias, 291.000 millones de pesos para la empresa nacional controlada por el grupo Luxich, 79% más que en el periodo de 2021, muy por sobre el promedio. Según informó la Comisión para el Mercado Financiero, que entrega estos resultados, las colocaciones del sistema bancario, es decir, los productos que ofrecen y que contratan sus clientes, crecieron 2,53% en 12 meses. El aumento, eso sí, es inferior al que se había visto en febrero. Y lo que muestra también esto es que hay un crecimiento mucho más lento para los créditos hipotecarios. Ojo con esas señales también que se dan desde el sector inmobiliario. Las mayores tasas de interés, las mayores exigencias que están pidiendo los bancos, los plazos más cortos, están incidiendo también en una menor asignación de créditos hipotecarios, lo que evidentemente repercute de manera importante para las familias chilenas y para el sector inmobiliario también.
Bien, vamos a ir a otro tema. Argentina está combatiendo desde hace mucho tiempo un ciclo de inflación alto. El año 2021 cerró en torno al 50% de inflación y adoptan una serie de medidas de política económica. Una de las últimas tiene que ver con restricciones a la importación que empiezan a generar efectos, por supuesto, también en el sector económico y en el sector productivo. El Banco Central en la práctica se decide quién puede utilizar determinados dólares, a quién le asigna una cuota de dólares para poder utilizarla y de esa manera comprar en el exterior. Esto trae repercusiones importantes para una serie de industrias, entre ellas la automotriz y otras más que se empiezan a ver complicadas en un futuro muy cercano. Belén Vázquez viajó a Argentina y pudo comprobar los efectos en terreno. Probablemente es uno de los problemas que más aquejan a Argentina. La inflación presente al otro lado de la cordillera es tan natural como grave para los ciudadanos. 2021 cerró con un 50,9% y solo en marzo llegó a 7,6%. Son 80 años de una forma de gestionar las políticas públicas centrada en el gasto fiscal expansivo. El Banco Central, en sus esfuerzos por disminuir el costo de la vida, propuso hace algunas semanas establecer cuotas para la importación. El organismo ha visto disminuidas sus reservas de divisas y por lo mismo busca evitar que algunas industrias se sobreestoqueen de dólares. El Banco Central de Argentina hoy, que tiene una cosecha donde están ingresando dólares a tasas récord, está con problemas para adquirir dólares. Por ejemplo, a esta altura el Banco Central había comprado más de 1.000 millones de dólares y el año pasado, y este año está prácticamente en cero. Lo que hace el Banco Central es decide quién puede acceder a los dólares, a ese dólar barato. La medida implica que las empresas podrán importar un 70% más de lo que trajeron en 2020 y solo un 5% más de lo importado en 2021. Cupos que los fabricantes de autos acusan son insuficientes, dada la proyección de crecimiento cercana al 30% que tienen en el sector para este año. Entonces, automáticamente hay ahí 30 puntos, digamos, porcentuales de crecimiento, que vos le vas a tener que ir a buscar financiamiento a 180 días. Y estamos convencidos que no lo vamos a lograr. Y es que si las firmas sobrepasan el cupo dado por el Central, deben conseguir financiamiento a 180 días, algo que en el escenario económico argentino complica aún más el escenario. Eso, sumado a que el alza en el precio del dólar no permite comprar la misma cantidad de insumos que antes. Los gremios acusan que eso consume los cupos entregados por el Central. Han subido por lo que aumentaron los costos de flete, por todos los problemas con las cadenas de suministro, en la industria automotriz, los microchips, etc. Entonces, al subir los precios de los insumos, si vos importás en valor lo mismo que importaste el año pasado, solo lo mismo, es mucha menos cantidad. Esta imposición, si bien se ha relajado para algunos rubros, mantiene en alerta a otros. Según estimaciones de la Asociación de Fabricantes de Autos, hay cerca de 30 empresas autopartistas que podrían no llegar con su producción en los próximos días o incluso paralizar tras haber alcanzado los cupos. La primera semana de mayo ya tenemos 7, 8 proveedores que nos han informado que están agotando los stocks. Todos, digamos, trabajamos con stocks. El tema del cambio de la regla de juego es para adelante, digamos, lo nuevo que le estás comprando. Y veremos si tienen la capacidad o no de seguirnos vendiendo. Esto significa no solo un impacto en la cadena productiva y los empleos, sino que además genera un círculo vicioso. Si no se pueden importar insumos para producir, no se pueden exportar productos y en definitiva no ingresan nuevos dólares al país. Cuando usted tiene una empresa y usted exporta, esos dólares que a usted le paga a su cliente no van a usted, a su empresa, sino que los captura el Banco Central y a usted le paga en pesos argentinos devaluados a la mitad del valor real del dólar. En medio de este panorama hay algunas empresas que de momento no ven impactos en su cadena. Una de ellas es Toyota, cuya planta de fabricación en Zárate les ha permitido mantener un ritmo de producción en el que cada 87 segundos sale un nuevo auto desde la línea. Exportan más del 80% de las unidades que fabrican a 23 destinos en Latinoamérica y el mundo y lideraron las ventas de autos nuevos en marzo. ¿Cómo se obtienen cifras azules en un contexto económico como el argentino? Las oportunidades de crecimiento están dadas precisamente en los países en vía de desarrollo, en los cuales tenemos que afrontar este tipo de inestabilidades, con lo cual
En ese sentido tenemos que aprender a gestionar nuestros negocios con esta situación de ciertas incertidumbres e inestabilidades. Si bien obviamente atendemos el mercado local, el foco de nuestra operación acá es poder abastecer a todos los países de la región, así que más allá de la coyuntura que tengamos en Argentina, que digamos estamos de alguna manera acostumbrados a manejarla, siempre estamos mirando cómo podemos abastecer mejor la región desde nuestro país. Toyota se puso como meta alcanzar una producción de 167.000 unidades durante 2022 y para conseguirlo tienen un ambicioso plan de acción que incluye el lanzamiento de nuevos productos al mercado enfocados en homologar la conducción deportiva. Es un lanzamiento de un vehículo de edición limitada destinado fundamentalmente al mundo automotor, o sea, aquellos conductores y clientes que le gustan andar rápido y especialmente off-road, es decir, como Hilux es un vehículo 4x4, ya esta es la tercera serie limitada que sale de la fábrica de Hilux. El caso de Toyota se explica en parte porque es una multinacional con stocks manejados con meses de anticipación y por otra porque la mayoría de las piezas usadas en el ensamble del vehículo son fabricadas en Argentina. Toyota Argentina siempre a lo largo de sus 25 años de producción ha tenido una balanza comercial superavitaria en cuanto a la generación de divisas y eso nos ha facilitado no tener dificultades al momento de la importación. Las empresas grandes tienen más espaldas financieras, tienen otros recursos, tienen acceso a crédito internacional. Si son empresas que han importado mucho los años anteriores, no son empresas nuevas, no son empresas que están creciendo, que se vieron muy afectadas por la pandemia, ya tienen un cupo de importación alto. El escenario en todo caso no es tan esperanzador para las pequeñas empresas que ven en riesgo su producción. Una medida que buscaba frenar en parte la crisis inflacionaria, por ahora solo ha generado el efecto contrario. Bien, nos vamos a un corte. Volvemos de inmediato. Seguimos revisando más informaciones acá en Agenda Económica. Espérenos. Ya estamos de vuelta con más de Agenda Económica. En el primer bloque analizamos varios de los números más importantes del reporte de empleo que entregó hoy día el Instituto Nacional de Estadísticas. Queremos profundizar en el tema, profundizar en el análisis. Para eso estamos en contacto hasta ahora con David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Gracias por el contacto, David. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. David, bueno, 7,8%, ese es el titular que deja el informe del día de hoy, el nivel de desempleo en Chile. Pero si profundizamos un poco, ¿cuáles son los aspectos más destacados de la recuperación del empleo en nuestro país en este informe, David? Hay que concentrarse siempre en el número de ocupados. Ese es el mejor indicador. Ajá. Y lo que el INE dice hoy día para el trimestre enero-marzo son 8,8 millones de ocupados. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué punto estamos? Una foto muy parecida a la que el INE mostró un mes atrás. Uh-huh. O sea, hay 30.000 empleos adicionales en este mes y lo que esto nos muestra es una situación que es inferior en 260.000 empleos a los empleos que teníamos antes de la pandemia, que eran 9.060.000, y que es inferior a su vez en otros 260.000 empleos uh-huh. respecto de lo que deberíamos tener como ocupados hoy día dado el aumento de la población. O sea, lo que el INE nos está diciendo es que con sus datos estamos 534.000 empleos por debajo de lo que deberíamos tener para estar en una situación equivalente a la que teníamos antes. Es decir, una foto muy parecida a la anterior y en mi opinión, ¿cierto? Esta es una foto de 2 meses atrás. Ajá. No se condice con los datos que nosotros mostramos hace unos días atrás sobre la primera semana de abril. Eso te quería preguntar, David, porque ustedes en el Centro de Encuestas han monitoreado la situación del mercado laboral desde el comienzo de la pandemia y en su último reporte hace algunos días ustedes decían que se estaba recuperando ya prácticamente todo lo perdido en la pandemia. ¿Son concordantes estos datos o hay diferencia, por ejemplo, en términos de velocidad de la recuperación? ¿Cómo lo analizas tú? Sí, hay diferencias, por supuesto, pero hay que considerar que esto ha venido pasando toda la pandemia. Sí. Cada vez que cambia de tendencia el empleo, efectivamente el INE está rezagado. Muestra eso con 2 meses y medio o 3 meses de diferencia. De hecho, es lo que ocurrió, por ejemplo, cuando inició la pandemia, ¿cierto? El INE... El primer mes habló de una caída de 100.000 empleos y nuestros primeros datos mostraron
unos días después 1.400.000 datos perdidos, ¿cierto? Empleos Claro. perdidos. Entonces, cada vez que hay un cambio de tendencia, lo mismo cuando se recupera o cuando se estanca, en general vamos encontrando ahí esas discrepancias. Yo pienso que eso tiene que ver más bien con que nosotros estamos mostrando datos más frescos, que son de la primera semana de abril. Exacto. Y el INE está mirando prácticamente el mes de febrero, ¿cierto? Está mirando el trimestre enero-marzo. Por eso quizás nos podríamos enfocar en la tendencia. ¿Son tendencias similares? No, porque, o sea, lo único que nos está diciendo, a mi juicio, es que el salto en el empleo que nosotros vimos, claro, definitivamente se debe haber producido en marzo. Perfecto. Probablemente asociado también a la vuelta a las actividades, a los establecimientos educacionales, etcétera. Pero claro, estamos viendo cosas distintas, estamos viendo momentos distintos. Y esto es muy importante porque cuando hay que hacer política, ¿cierto? Tenemos que usar, ojalá, los datos más actualizados posibles. Los datos del INE hoy día no tienen gran novedad respecto a los que se mostraron el mismo INE hace un mes atrás. Ahora, ¿cuál sería entonces, a tu juicio, tomando en consideración lo que tú nos has planteado ahora, el momento que está viviendo el mercado laboral, David, hoy día? No tanto en el número de personas ocupadas o los datos de la tasa de desocupación, por ejemplo, sino más bien del dinamismo que está mostrando el mercado laboral. Es que las fotos son bien distintas. De hecho, creo que los datos que nosotros presentamos muestran mucho más dinamismo e incluso dinamismo de las mujeres. Sí. Bueno, hemos tenido estas diferencias durante la pandemia, ¿cierto? Las hemos tenido y hemos visto cómo usar los datos más actualizados es importante cuando uno esté efectivamente, por ejemplo, tomando decisiones importantes, ¿cierto? De política. Si lo que digo es razonable, ¿cierto? Y se corrobora, lo va 2 meses más, ¿cierto? Claro. Ahora, en 2 meses más ya pasó abril, y vamos a estar en junio, ¿no? Exacto. Entonces, puede ser que en junio nos acordemos de esta conversación y volvamos atrás, digamos, un poco lo que ha pasado durante toda la pandemia. Ahora, desde ese punto de vista, entrando un poco en el tema que planteas sobre la toma de decisiones, sobre las políticas públicas que se diseñan en este sentido, ¿cuál crees tú que debería ser el objetivo ahora de los esfuerzos en materia laboral, David? Bueno, si los datos que estamos presentando son correctos, nosotros estamos más bien en este minuto, mientras hablamos, ¿cierto? Fines de abril y probablemente en mayo, estamos en el país en el último periodo para terminar la recuperación de empleo. La recuperación casi completa de los empleos que se perdieron en la pandemia. Y nos aprestamos, y es una buena noticia la que dimos, ¿cierto? Hace una semana atrás, y nos aprestamos más bien al segundo semestre que va a venir, que sabemos que va a venir con una desaceleración económica fuerte, sí, ¿cierto? Pero vamos a estar mucho más guarecidos respecto de la situación que hoy día, por ejemplo, está mostrando el INE, que yo creo que es una foto, como digo, de 2 meses atrás, ¿cierto? Si la situación actual fuera esa, definitivamente sería una situación muy preocupante, porque nos vamos a meter en un periodo donde probablemente el empleo se va a estancar, porque así va a ocurrir con el crecimiento, ¿cierto? Incluso va a haber caída en el crecimiento, sí, con un déficit todavía de empleo respecto de 2 años atrás. Entonces, en todo caso, creo que las medidas que tomó el gobierno son correctas, las medidas de prolongar por unos meses el IFE laboral, con el enfoque de género, el subsidio protege. Creo que eso está bien. Esa continuidad política en la práctica nos va a permitir que no estemos dependiendo de qué datos estamos mirando, ¿cierto? Para haber tomado la decisión correcta. A diferencia, ¿cierto?, de lo que ocurrió a comienzos de mayo del 2020, cuando nosotros sacamos en nuestro informe esa caída de 1.400.000 empleos, ¿cierto? Mientras las autoridades estaban mirando, si le creían al INE, estaban mirando una caída de 100.000 empleos. Una fotografía atrasada. Y justo en esos días, Sebastián, están de hecho discutiendo en el Congreso el IFE, ¿cierto? El primer IFE que se discutió ahí y que después se vio que en verdad
era de monto pequeño, pero claro, el monto estaba asociado probablemente con los datos que estaban mirando en ese minuto el gobierno. Y es bien claro ese ejemplo para entender la relevancia del timing, ¿no?, al momento de analizar esas cifras para la toma de decisiones, en definitiva. David, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Gracias a ti. Gracias a ti, Sebastián. Estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones aquí en CNN Chile.